Hola buscadores. En esta ocasión se me pide hablar sobre la envidia. La envidia es una emoción de muy baja vibración. Todo es susceptible de ser envidiado. Cosas materiales, cualidades, capacidades e incluso estados espirituales. ¿Quién no envidiaría la gran iluminación, el ser un maestro iluminado como el maestro Mikao Usui? Yo creo que a todo el mundo nos gustaría. Pero, ¿quién se compromete? Es decir, ¿somos capaces de meditar y ayunar 8 horas seguidas? ¿Y de estas 8 horas seguidas convertirlas en 21 días? O sea, es muy fácil envidiar y es muy difícil comprometerse en el camino de disciplina y esfuerzo que conduce a la consecución de nuestras verdaderas metas. Acompañadme a hacer un viaje al mundo de la envidia para descubrir cómo es una emoción sin sentido y ridícula cuando la comprendemos profundamente. Empezamos. Bienvenidos al canal de Octavio Sensei. Reiki, registros acásicos, método Soma y mucho más. Para que se entienda mejor, no vamos a imaginar la situación de una pequeña envidia de alguien sobre alguien, una pequeña cosa, sino que os voy a contar la historia de una persona totalmente envidiosa en todos los sentidos hacia otra persona. Esta persona tan envidiosa lo vamos a llamar Emilio, porque se parece mucho a Envidio. Y es una persona que envidia totalmente a un compañero de instituto que ahora le va de maravilla. Tiene un buen trabajo, tiene una buena casa, un buen coche, una bonita mujer. Y a este hombre envidiado lo vamos a llamar Próspero. Emilio pudo nacer en un barrio pobre o simplemente no aprovechar cuando pudo las oportunidades que le daba la vida. Por ejemplo, Emilio, cuando iba al instituto, faltaba clase y se iba al parque a beber y a fumar. Y mientras se reía de Próspero, que lo veía siempre atareado, siempre estudiando. Ya sabéis por dónde voy. Próspero se había esforzado mucho y había conseguido grandes logros en su vida. Mientras Emilio vivía en un piso pequeño, sucio, apartado. Tenía trabajos temporales donde se le explotaba mucho y se le pagaba poco. Pagaba su frustración y su estrés al lado de la cerveza. Su alimentación era mala. Su cuerpo físico daba pena. Su mente constantemente en queja, en juicio. Todos tenían la culpa de todo. Veía las noticias insultando a unos y a otros. La culpa de todo la tenía la crisis o el gobierno, del partido contrario. Hasta su equipo de fútbol estaba perdiendo más de lo normal. Sin embargo, Próspero era una persona que se había formado a sí misma. Había trabajado mucho y muy duro para estudiar y para trabajar y para forjar una pequeña empresa. Cuidaba su alimentación, iba al gimnasio y cuidaba mucho de su familia. Era la típica familia feliz. Emilio maldecía su mala suerte y cada vez que observaba y se cruzaba por la calle con Próspero, lo envidiaba como nunca antes una persona había envidiado a otra. En su fantasía, imaginaba que si él tuviera la vida de Próspero, sería totalmente feliz.
se cambiaría por próspero con los ojos cerrados. Un día, Dios, cansado de escuchar a Emilio todas sus quejas y todos sus deseos, hizo el milagro de intercambiarlos. Tomó el alma de Emilio y la metió en el cuerpo de Próspero, y cogió el alma de Próspero y la metió en el cuerpo de Emilio. Ante tal intercambio, vamos a ver cómo quedó la situación. El primer impacto es el cuerpo físico. Para Próspero de pronto se encuentra un cuerpo sano, fuerte, con abdominales, con pectorales, con grandes brazos, y está alucinado, diciendo: madre mía, qué cuerpazo tengo. Comienza a vivir en una casa de lujo, tiene un cochazo, tiene una mujer preciosa y unos hijos súper bonitos. Él está en una nube ahora mismo. Para Próspero es la situación inversa. De pronto se encuentra en un cuerpo que no le acompaña, que está falto de salud, que está cansado, que está deteriorado, tiene dolores y sufre ansiedad y depresión. Ya podéis imaginar qué pasó. Emilio empezó a descuidar su cuerpo porque no tenía hábitos saludables. No hacía ejercicio, no comía sano. Por otra parte, no tenía habilidades sociales. Y esto le creaba falta de respeto y educación con su familia, con los trabajadores de su empresa, con los clientes. Por otra parte, en el trabajo empezó a ir mal porque no estaba preparado. No tenía las cualidades que tenía que tener para poder llevar la dirección de esa empresa. De repente su casa se convirtió en un infierno. Emilio no encajaba con la mujer de Próspero. Eran dos personalidades totalmente diferentes. Lo que exteriormente podía ser bonito y apetitoso, sin embargo, se convirtió en una fuente de discordia y de discusión continua. Discutía con la mujer, discutía con los hijos, y en la empresa no le iba mucho mejor. Cada día se le presentaban más y más problemas, que lejos de resolver, se le iban acumulando. Total, que la empresa quebró. La mujer se divorció de esta persona que había cambiado tanto que no la reconocía. De ser una persona armoniosa, cariñosa, detallosa, a ser una persona descuidada, malhumorada, maleducada. De modo que Emilio, en el cuerpo de Próspero, volvió a tener un cuerpo insano, estar en la calle, porque la mujer se quedó con la casa, y sin trabajo. Quedó incluso peor que como estaba antiguamente. En contraparte, Próspero comenzó a cuidarse, comenzó a ir a clases nocturnas y a hacer todo lo que sabe hacer Próspero. Es decir, se puso en forma, consiguió estudios, consiguió un buen empleo y comenzó a brillar como él siempre supo brillar. Y fin del cuento. ¿Existe la envidia? Evidentemente, sentimos envidia. Es una forma de progresar. Es decir, si yo quiero algo, tengo envidia de algo, puede ser la motivación para ir a por ello y conseguirlo por mis propios medios. En el universo no hay que descuidar que existe la ley de progreso. Es muy bonito de que todos seamos iguales y que todos... La idea comunista, ¿no? De que todos tengamos el mismo sueldo, pero eso no es acorde con esta ley universal de progreso. Y a todo el mundo
se le diera el mismo sueldo a final de mes? No todo el mundo viviría en las mismas condiciones. Unas personas desperdiciarían el dinero, otros irían a bebérselo, otros irían a las máquinas tragaperras y evidentemente otros ahorrarían, invertirían y harían que su vida con más esfuerzo y disciplina fuera mucho mejor de la que tienen en estos momentos. Cuando sientas algún tipo de envidia, piensa en la ley de progreso y en tu compromiso. ¿No te puedes permitir unos zapatos bonitos? Es posible que no te lo puedas permitir hoy, pero ¿quién te prohíbe ahorrar durante 5 años para obtener esos zapatos? ¿Cómo se enriquecería tu vida si todos los días meditases o rezases? Y si ya lo haces, prueba a duplicarlo y luego a triplicarlo. Porque si siempre hacemos lo mismo, siempre estaremos estancados en el mismo nivel. Siempre se puede hacer un poquito más. Y ese poquito más, cuando nos acostumbremos a él, el siguiente paso es un poquito más. Y así se llega lejos. Y se llega alto. A un nivel global, esta ley de envidia, de progreso, también funciona. Países de tercer mundo que viven en miseria ven como en los países de primer mundo hay abundancia, hay prosperidad. Y esta gente de tercer mundo se imaginan viviendo en el primer mundo de maravilla, fantásticamente, como Emilio. Y cuando llegan a un país de primer mundo, la mayoría viven otra vez en la pobreza y en la miseria. Porque no son las influencias externas las que te cambian tu situación en la vida. El cambio es un cambio interno. Porque estoy seguro que si a un país pobre, donde solo hay arena y moscas, cogiéramos todos sus habitantes, los lleváramos a un país de primer mundo, occidental, Estados Unidos, Europa, y pusiéramos a todos sus habitantes a vivir en ese país se deterioraría enormemente. Se destruiría y sería un sitio donde mal vivir. Porque todo es desde el nivel de conciencia en el que tú estés. Evidentemente, no por ser pobre tiene un nivel de conciencia bajo, pero sí la mayoría. En resumen, si quieres un cambio externo, provoca en ti un cambio interno. Ese cambio interno está en ti, en tu disciplina y en tu constancia. Sigue trabajando. Milímetro a milímetro se hacen kilómetros. Gracias, gracias y gracias.